¿Sabías que en tu boca hay más bacterias que personas en el mundo? Tu boca está poblada por más de 600 tipos diferentes de microorganismos. En una sola gota de saliva podemos encontrar más de 100 millones de bacterias. Haciendo los números podemos decir que tu boca está poblada por miles de millones de microorganismos, es decir, más que personas en la Tierra. Pese a su mala fama y relacionarlo siempre con las enfermedades, lo cierto es que los miles de millones de microorganismos que hay en la Tierra, solo unos 500 son patógenos para los humanos, y de estos, solo 50 pueden producir enfermedades graves. También se sabe que el olor desagradable de nuestra boca por la mañana es debido a la producción durante la noche de compuestos volátiles por parte de las bacterias que habitan nuestra boca. Por esto es importante cepillarse y enjuagarse bien los dientes para poder eliminar el mal olor. Y yo me pregunto, ¿cuántos microorganismos tendrá el mueble o la silla donde te encuentras sentado? Hola queridos y queridas estudiantes, sean bienvenidos a su clase de Ciencias de la Naturaleza con su profesor Ediberto Cordero. En la clase anterior aprendimos sobre las estructuras y funciones que componen las células procariotas y células eucariotas. Luego indagamos sobre el origen, la estructura y los tipos de coronavirus, en especial los que producen el COVID-19. También aprendimos sobre el proceso que se da en nuestro cuerpo cuando el virus entra para así producir la enfermedad. Por último, identificamos los postulados que componen la teoría celular, la cual es fundamental para entender las células, el papel que éstas tienen en la constitución de la vida y la descripción de las principales características de los seres vivos. En la clase de hoy estudiaremos la célula y su relación con los diferentes tipos de tejido que conforman los aparatos y sistemas del cuerpo humano, así como su importancia en la función y el desarrollo adecuado de la fisiología humana. Además, cuáles son los procesos que se dan a nivel celular para que la célula pueda absorber nutrientes y eliminar desechos. ¿Te has preguntado cómo y de qué se alimentan los microorganismos? Un organismo unicelular que se encuentra en un lugar rico de nutrientes podría mantenerse con vida fácilmente. Por ejemplo, si fueras una ameba y vivieras en un estanque, podrías adquirir todos sus nutrientes desde el entorno. El oxígeno que necesitas para tu metabolismo pudieras adquirirlo a través de la membrana celular. Y el dióxido de carbono y otros desechos podrían salir fácilmente hacia el exterior. Cuando llegara el momento de reproducirse, simplemente te dividirías a ti misma en dos. Sin embargo, gracias a Dios, no eres una ameba. En el caso de nosotros los humanos, las cosas no son tan simples, ya que somos grandes organismos multicelulares. Tu cuerpo complejo tiene más de 37 billones de células. La mayoría de estas células no están en contacto directo con el ambiente externo. Una de las células en las profundidades de tu cuerpo, en uno de tus huesos o por ejemplo en tu hígado, no puede obtener los nutrientes y el oxígeno que necesita directamente desde el ambiente. ¿Cómo es entonces que tu cuerpo alimenta sus células y se mantiene a sí mismo en funcionamiento? Veamos más de cerca cómo la organización de tu increíble cuerpo hace esto posible. ¿Has pasado por las puertas de seguridad de un concierto? De ser así, habrás notado que están diseñadas cuidadosamente para permitir el paso de algunas cosas, como las personas con boleto, e impedir el paso de otras como armas, explosivos y botellas de cristal. Los porteros, los artistas y el personal de organización pasan rápidamente a través de un pasillo especial, mientras que los fanáticos pasan lentamente, a veces esperando mucho tiempo, en la fila. En muchos sentidos, la seguridad de los conciertos es muy similar a la membrana plasmática de una célula. Las membranas celulares son selectivamente permeables, regulan las sustancias que pueden pasar y la cantidad de sustancias que puede entrar o salir en un momento dado. La permeabilidad selectiva es esencial para que la célula pueda obtener nutrientes y eliminar desechos, y mantener un ambiente interno estable e indiferente a su entorno, y así mantener la homeostasis. La homeostasis es una propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener la condición interna estable, compensando los cambios de su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior. A esta entrada y salida de sustancias se le llama transporte celular. La membrana celular, presente en todos los tipos de células, está formada por una doble capa de lípidos y proteínas. En algunos de los casos, como en las plantas y las bacterias, la membrana se encuentra acompañada por una pared celular. Y estas membranas y las paredes tienen poros que permiten que el agua, el dióxido de carbono y los nutrientes pasen fácilmente. Así entonces, las membranas cumplen la función de limitadoras, es decir, que separa la célula del medio, y los porteros de la célula seleccionan regulando la entrada y salida de los materiales. Sin embargo, no todos los materiales entran o salen. Las membranas tienen una propiedad conocida como permeabilidad selectiva, que le permite dejar entrar únicamente los materiales que la célula necesita y dejar salir únicamente las sustancias que la célula ya seleccionó como desecho. Esta propiedad de la membrana es muy importante, ya que le permite a la célula mantener su homeostasis, es decir, el balance interno de la célula. Como podrás recordar, hay dos maneras de entrar o salir de la célula, por transporte pasivo o por transporte activo.
Hablemos del primero, del pasivo. Se conoce como proceso de transporte pasivo aquellos que no requieren de energía para ser llevado a cabo, y son tres. El primer tipo, llamado difusión simple, es simplemente el paso de pequeñas moléculas, como el oxígeno, a través de la membrana, de lugares de mayor concentración a lugares de menor concentración, hasta llegar al equilibrio, la misma cantidad tanto adentro como fuera de la célula. El segundo tipo tiene la relación con las moléculas conocidas como grandes, como la glucosa, azúcares, los cuales requieren de ayuda para pasar por la membrana. Las proteínas que forman la membrana abren unos canales o poros llamados canales de proteínas que permiten el paso de estas moléculas. A veces unas proteínas llamadas portadoras atrapan la molécula de azúcar o aminoácido y la entran. Este tipo de transporte se le llama difusión facilitada, pues como su nombre lo indica, es facilitada porque requiere la ayuda de proteínas de las membranas. El tercero y último método se le llama ósmosis. Como el agua es tan importante para la célula, su paso por la membrana se le dio su nombre puntual. Es la misma difusión, pero del agua. Cuando una célula se encuentra balanceada, igual concentración, tanto fuera como de adentro, se le llama isotónica. Pero a veces la célula entra en contacto con el medio desequilibrado. En estas ocasiones hay mayor concentración de partículas por fuera de la célula que dentro de ella. A esta situación se le llama hipertónica. Esto se origina porque la célula deja salir agua de su interior, con el ánimo de balancear las concentraciones de su exterior e interior. Cuando la célula pierde agua, se arruga. Esto es lo que nos sucede cuando estamos largo tiempo entre el agua. Se nos arrugan los dedos, pues estamos en una situación hipertónica. En otras ocasiones sucede lo contrario, es decir, la concentración de partículas en el interior de la célula es mayor que su medio externo. A esta situación se le conoce como hipotónica y hace que la célula deje de entrar a agua con el ánimo de igualar las concentraciones. Como consecuencia de ello, la célula se hincha e inclusive a veces explota. El otro tipo de transporte es el transporte activo. Este tipo requiere de energía debido a que su transporte activo, las moléculas se mueven de un lugar de baja concentración a un lugar de alta concentración, es decir, reman contra la corriente. Entran a actuar unas proteínas llamadas proteínas de bomba, encargadas de bombear las moléculas dentro o fuera de la célula. Por ejemplo, nuestras células tienen que bombear hacia afuera el dióxido de carbono sin importar la concentración del medio, para que éste llegue a los pulmones y sea exhalado. Para hacer este bombeo contra la corriente se requiere de energía. En este se utiliza el ATP o adenosintrifosfato que hicieron las mitocondrias. ¿Por qué es preciso respirar para vivir? Al inspirar llevamos el aire a los pulmones. En el aire hay un gas llamado oxígeno. Sin el oxígeno no es posible la vida. Pero ¿cómo se produce el oxígeno? Es muy común pensar que la mayoría del oxígeno que respiramos proviene de los árboles y selvas. Sin embargo, los ecosistemas terrestres producen solo el 28% total del que se produce en la Tierra. De acuerdo a diversos estudios, al menos el 70% es producido por las plantas marinas. El océano produce oxígeno a través de las plantas de fitoplanctos, algas marinas y algas y planctos que viven en él. En las plantas se produce el oxígeno como un subproducto de la fotosíntesis, que es un proceso que convierte el dióxido de carbono y la luz solar en azúcares que el organismo utiliza para obtener energía. Nuestra sangre lleva los alimentos a las células, pero las células no pueden asimilarlo sin oxígeno. El oxígeno transforma el alimento en energía que las células utilizan para mover sus músculos, enviar mensajes por medio de los nervios y hacer nuevas células. Hay otra razón por la cual nuestro cuerpo necesita oxígeno. Cuando el oxígeno que respiramos se transforma, el alimento que comemos en energía, se emite calor. Por eso es que generalmente sentimos calor después de una comida abundante. El calor contribuye a que el interior del cuerpo se mantenga caliente, aun cuando la temperatura externa sea de bajo cero. Si nuestra temperatura interior llegara a ser tan baja, podríamos morir. Si los seres vivos estamos compuestos de millones de células, ¿cómo estos se unen para formar un organismo? Las células de nuestro cuerpo realizan funciones específicas. Cuando estas se unen, forman una red multicelular conocida como tejido. Un tejido es una agrupación de células que realiza una función específica. No todos los seres vivos presentan ese nivel de organización biológica, fruto de centurias de evolución y diferenciación celular. Únicamente las plantas vasculares y los animales pluricelulares poseen tejidos celulares especializados. Si bien es cierto que existen más de 250 tipos de célula, solo existen 4 tipos fundamentales de tejido. Tejido epitelial se trata del conjunto celular que recubre las superficies del cuerpo. Este tapiza las partes más externas de los órganos y del cuerpo mismo y se encarga de labores de secreción y absorción. Da origen a las glándulas y constituye el límite físico del cuerpo. Las capas más internas se hacen frente a los elementos. Cumple funciones de protección, secreción, excreción, absorción, filtración y sensación.
Para ser más claro, a través del tejido epitelial se excretan desechos, se absorben y se filtran sustancias, se perciben estímulos que generan sensaciones y sirve como barrera entre el órgano y el exterior. Un ejemplo de una función del tejido epitelial del tracto digestivo secreta enzimas que descomponen los alimentos. Tejido conectivo, también llamado tejido conjuntivo, es el encargado del sostén y la integración de los diversos sistemas que componen el organismo. A través de él se esparce la red vasculonerviosa, es decir, sanguínea y neuronal, y forma los diversos órganos y apéndices del cuerpo del ser vivo. Puede ser especializado como el tejido óseo o no especializado como el mucoso o gelatinoso. El tejido conectivo especializado se presenta en forma de cartílago, de hueso, de tejido adiposo, de sangre y de tejido conectivo reticular. El tejido muscular, como su nombre lo indica, este nivel tisular ocupa lo que son las estructuras que movilizan al organismo, que le brindan la fuerza necesaria para desplazarse o para emprender las más diversas tareas, como pueden ser mantener la circulación sanguínea andando con el corazón. Esos tejidos suelen ser altamente especializados, por lo que sus células se conocen como fibras y gozan de una elasticidad fuera de lo común. Gracias a este tejido y a su capacidad de contraerse, los seres humanos pueden mover sus músculos. Se dividen en músculo liso, se contrae sin la necesidad de que el individuo se dé cuenta, es decir, de forma inconsciente e involuntaria. Reviste la superficie del estómago, de los vasos sanguíneos, la vejiga y los intestinos. Músculo esquelético. Se dispone en haces de fibras unidas al hueso por medio de tendones. Son los músculos que sobresalen cuando realizas mucho ejercicio, por lo que este puede moverse a propia voluntad. El músculo cardíaco se encuentra en el corazón y da forma al miocardio y a la sangre que impulsa. Tejido nervioso. El tejido de control del cuerpo, compuesto por billones de neuronas y las células de soporte llamadas gliales, interconectadas en una vastísima red de transmisión de impulsos eléctricos que permiten la acción y la coordinación de las partes del cuerpo, así como la percepción de los entornos, la acumulación de experiencia y los demás procesos de razonamiento y reacción, característicos de los seres vivos superiores. Es posible hallar tejidos más o menos especializados dentro de cada uno de estos niveles, desempeñando funciones puntuales y diversas. Absolutamente todas las células del cuerpo forman parte de estos 4 niveles de organización de tejido. Como te has dado cuenta, todos los seres humanos y otros seres multicelulares están compuestos por órganos y aparatos de órganos que en conjunto conforman lo que es el organismo. Las células se unen para formar tejidos, los tejidos se forman para formar órganos, los órganos forman aparatos y sistemas y en conjunto conforman lo que es el organismo. A continuación te daré pistas de algunos órganos para que responda cuáles son. Es el llamado órgano rey y es encargado de gestionar el conjunto de las funciones corporales a través del envío de señales nerviosas que rigen el resto de los órganos y sistemas. Si respondiste el cerebro, te felicito. Este está compuesto de tejido nervioso, al igual que la médula espinal y los nervios que en conjunto forman el sistema nervioso. Es el órgano más grande de todo nuestro cuerpo. Si la respuesta correcta es la piel, estás en lo correcto. La piel es la parte más grande de nuestro cuerpo, ya que recubre todo nuestro cuerpo, junto a los cabellos, las uñas, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Conforman el sistema tegumentario. Esta nos protege de factores externos como las bacterias, sustancias químicas y la temperatura. Como te has dado cuenta, los seres vivos somos seres fantásticos, ya que nuestras células realizan funciones que ni siquiera sabíamos que existían. Además, las funciones fisiológicas básicas como son respirar, comer, relacionarnos y reproducirnos. Estas mismas funciones las realizan a nivel celular y aunque no somos conscientes de cómo y cuánto se realizan, siempre están ahí y son importantes para lo que es la supervivencia. También sabemos que las células se nutren y eliminan sus desechos a través del proceso de transporte celular, el cual se da a nivel de las membranas celulares, ya que tienen una propiedad conocida como permeabilidad selectiva, que permite la entrada y salida de nutrientes cuando la célula lo necesita. Además que las plantas y los animales están organizados en niveles de organización, es decir, las células se unen para formar tejidos. Los tejidos forman los órganos y los órganos forman los aparatos y sistemas, los cuales son de vital importancia para nuestra supervivencia. También aprendimos que cada órgano tiene una función específica, como por ejemplo, los órganos del aparato digestivo utilizan estas funciones para poder absorber lo que son los alimentos.
También sabemos que los mamíferos y las personas estamos compuestos por 4 tejidos básicos, como son tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso, los cuales se unen para formar todos los órganos de nuestro cuerpo. Además, si relacionamos todo lo que hemos aprendido con el área de la salud, podemos darnos cuenta que existen especialistas para cada parte del cuerpo, ya que las células, los tejidos y los órganos realizan funciones específicas. Y si es difícil aún comprender las formas que nuestro cuerpo actúa de manera normal, ¿qué sería lo patológico del mismo? Interesante, ¿no? Por eso te invito a seguir investigando sobre el mundo de las células y los procesos que se dan en el cuerpo para poder crear un ser vivo complejo y mantener así la supervivencia. Además, continúa indagando sobre lo que hemos aprendido en tu cuaderno de trabajo. Hoy hemos aprendido Ciencias de la Naturaleza con el profesor Ediberto Cordero.